Crecí en Buenos Aires, en Argentina. Nunca tuve a ningún familiar artista en la familia, ninguna influencia. El arte no estaba muy presente en mi casa hasta que un día lo descubrí como a los 15 años. Empecé a dibujar, no sé bien por qué. Cuando me empecé a interesar y me empecé a dar cuenta que me salía fácil, que me era natural, empecé a estudiar de todas las maneras que pude. Creo que en pocos días que no pinté o no pensé en el arte o en pintar o en leer un libro de arte. Llevaron una tía que yo no veía mucho, que vivía en el campo, que pintaba, y me quedé en su casa y ella me dijo: mañana te enseño, acá está, este es mi cuarto de pintura, mañana te muestro cómo se pinta con óleo. Y esa noche me quedé toda la noche despierta pintando con óleo, y cuando se despertó tenía una obra en óleo de su hija y se quedó muy, muy impresionada porque todavía no me había enseñado nada. Así que como que los colores y el dibujo y todo estaban un poquito adentro, y después la técnica, bueno, cuando la fui aprendiendo sumó. El arte para mí siempre estuvo ahí, es mi terapia, mi hobby y mi trabajo al mismo tiempo. No pinto lo mismo cuando empecé, ni percibo el arte de la misma manera. Pasé por mi adolescencia, por mi juventud, cuando empecé a tener mis hijos, me fue como acompañando o de alguna manera fue mostrando lo que yo iba pasando. Él es como un testigo de las distintas etapas de mi vida. Es difícil como separarlo. Me interesa la naturaleza, me interesa la figura humana y me interesa nutrirme de otros mundos que no son el arte, como la arquitectura o el diseño textil. Cuando empecé mi obra era muy figurativa, pintaba mucho la figura humana, pero no tanto el entorno, sino me concentraba mucho en la figura. Y me casé con mi marido, que trabaja en el campo. Empezó a aparecer el entorno y la naturaleza y, bueno, en el último tiempo el agua. Y es como que la figura humana se rodeó de la naturaleza y del entorno, y pude ir transicionando de una figuración hacia una abstracción, como percibo al agua, percibo al follaje como una trama que se va incorporando y abrazando a esa figura. Y cuando recién empecé a pintar, aparecían muchos elementos de animales o plantas autóctonas de Argentina, y después empezó a incorporarse, bueno, elementos más abstractos, más neutros, simplemente no necesariamente de acá ni de allá. Me cuesta a veces yo misma encontrarle el sentido a lo que quiero decir en la obra. Sí siento que tengo que estar, siempre siento que estoy conectada al 100% en el momento de hacerla y de pintarla y de crearla, y hay una conexión que queda plasmada en la tela y que se nota cuando uno pinta estando en ese momento presente y poniendo el cuerpo y el alma en la obra. Eso se captura, y espero que algo de mi esencia quede en esa obra, pero no sé exactamente qué sentido tiene o cómo se relaciona con quién soy yo. Eso es algo que por ahí algún curador o galerista en algún momento pueda escribir sobre mí, pero no lo sé percibir. Uno siempre está cuestionándose si aquello que está haciendo, que tanto sentido tiene para uno, tiene algún sentido real allá afuera o para alguien más. Y eso es como una inseguridad o una duda que un poco puede perseguir al artista, me supongo en general, pero bueno, a mí me pasa que y a veces ese cuestionarse si lo que uno está pintando, la temática que uno está eligiendo. A mí el tiempo de taller en soledad no me cuesta, sé que hay muchos artistas que les pesa, y disfruto mucho de la introspección. Es como una meditación y al mismo tiempo un espacio tranquilo, pero después lo combino con
con ese momento de estar con otros artistas y más colectivo, que me enriquece muchísimo cuando puedo salir ahí afuera. Creo que el dilema se me dio un poco más de tener como una problemática cuando tuve mis hijos, porque ahí ese tiempo mío y ese momento de crear y ese foco un poco como que se tambaleó y entonces fue como aprender a generarme los espacios y a generarme la concentración y compartir mi tiempo, mi energía con la maternidad. Y bueno, eso puede haber sido un poco mi desafío, balancear eso. Soy una persona muy espontánea, entonces a veces simplemente entro en el taller y la obra aparece, la voy descubriendo, pero cuando tengo que enseñar, tengo que pensar, planear la clase, armar una estructura, pensar los pasos a seguir. Entonces esa parte ya me ayuda como a refrescar para mí misma un criterio, un orden. Y después en el momento en que voy y vuelco eso en la clase, termina también desordenándose porque bueno, los artistas y los alumnos tienen su propia percepción de eso que uno explica o que muestra, o en general trato de que las clases sean lo más abiertas posibles para que no sean como una bajada de línea, sino un diálogo con el que viene a aprender, pero también trae lo propio. Mi clase ideal es cuando puedo conocer un poco más al estudiante y empezar a entender qué es lo que le interesa y podemos juntos ir armando su propio lenguaje, como ayudarlos a encontrar su lenguaje. Eso es lo que más me interesa. Entonces ver si a alguien le gusta pintar miniatura, a otro le gusta pintar gigante, uno es expresivo, el otro es más minimalista y eso es lo que más me divierte. Pero bueno, en algunas clases me interesa más por enseñar color o por enseñar dibujo. Vamos más a lo técnico y también lo disfruto mucho. Me invitaron a Art Battle hace unos años, primero en Sarasota y a nivel local y a nivel regional y después a nivel nacional. Y la estructura que tienen de pintar en un corto tiempo, son 20 minutos, siento que fue hecha a medida para cómo me gusta pintar. Me gusta mucho pintar, me encanta empezar las obras, como el momento de la tela en blanco, me da una adrenalina y una sensación de crear algo que no estaba ahí, y el momento en que empiezo la obra es en general el más interesante, el más rico, donde ya se empieza a vislumbrar todo lo que va a venir después. Me gusta pintar con una emoción y con ponerle mucho sentimiento a la pincelada, entonces en un corto lapsus de tiempo se puede generar algo como muy expresivo, que eso también creo que llega al espectador, y tener público da una adrenalina que me resulta divertida, interesante y que me nutre. Creo que las series me eligen a mí un poco porque yo empiezo por una obra porque algo me captura mi interés, me llama mi atención y empiezo a pintarlo, y en el momento en que lo estoy pintando siempre hay un abanico de opciones, un color, una paleta u otra paleta, más fría o más cálida. Entonces cuando estoy pintando una obra tengo que tomar todas esas decisiones y opto por simplemente hacer la que en ese momento me surge, la que me interesa, pero me permito hacer la siguiente obra para explorar un poquito más, y cada obra va siendo como un enganchado, como cada obra antecede la que viene, porque me permito entonces explorar ese color que me quedé pensando cómo funcionaría, lo exploro en la siguiente obra. Entonces cada serie se va dando naturalmente y me gusta pintar al mismo tiempo y de un tirón en un lapsus de tiempo que estoy pintando. Intento no ponerme tantas tareas del mundo práctico cuando estoy haciendo una serie y concentrarme en crear, en la parte creativa, porque
me toma todo mi mente en ese lado irracional, que es muy caótico, y entonces trato de que salgan todas de un tirón. Y cuando estoy como con esa energía creativa, hay días que empiezo varias obras a la vez y cada obra dialoga con la anterior, tienen una relación y también una diferencia. Puede ser de materia, quiero probar un nuevo material, un nuevo, más textura, menos textura, más expresiva, más minimalista. Y entonces así se me van surgiendo las series. I was an interior designer for years, and I focused on making the interiors of homes personal and with stories, and the best way you can do that is with art. I saw a piece of her artwork when I was walking on Palm Avenue, and it literally stopped me in my tracks, and I took a picture of it, sent it to a client, and suggested that they purchase it. They didn't purchase it, but then somehow that got to Victoria. They contacted her and told her that I loved her artwork, and she popped in with her husband, and we had to wait a year or so for the contract to get settled so that she could come with me in the gallery, and ever since then she's been a shining star here. I would say her technique being so spontaneous and natural and just enjoyable, and the way she posts things on Instagram so that I can open my phone, show people lavender paint that's been diluted rolling on the canvas, and her brush dipping into green paint with gloss. And, I think her technique is very enjoyable for people. And then the result, the artwork, is something that they love too. It's always nice when the artists get their first sale, because it's always ambiguous until then. You never know whether you're making the right decision for the artist or the gallerist. Having it hanging is one thing, but giving the first check with a special note of appreciation is the next best thing. Me interesa, me entusiasma mucho saber que mis obras están en distintos lugares, en distintos hogares, conectando con distintas personas, casi como si uno pudiera trascender un poquito más a través de la obra. Y verla en las exposiciones siempre es muy impactante porque, es un lugar muy distinto, de paredes blancas, donde estás relacionándote con otros artistas de mucha trayectoria o súper interesantes. Y estar colgada al lado de otros artistas es un honor, está buenísimo. Siento que todavía estoy como en un camino de experimentación. Supongo que el artista siempre sigue experimentando, pero soy muy curiosa de los materiales, de las técnicas, de las temáticas, y me gusta seguir mis curiosidades. Entonces voy dejándome llevar por lo que la obra me va pidiendo, y a veces es una técnica más aguada, a veces es más materia, a veces es un collage o es un ensamble, o voy siguiendo mucho la intuición, pero después siempre hay un momento de reflexión en que miro mis obras, miro para atrás y voy eligiendo qué es lo que me funcionó y lo que no, y qué es lo que me interesa seguir investigando, y así es como me voy metiendo un poquito más profundo. Así que siento que estoy como en una bisagra en que estoy empezando a poder elegir de mis estilos, de mis técnicas, cuáles son las que más enraizadas están. I would like to see her values going up and being able to tell people that she's so successful and the paintings are rare and the values are going up. You can't always say that about a contemporary artist that's still living, and I see her being able to do that, having her values appreciate.